Costa Rica, director del Centro de Diagnóstico Molecular y Estudios Genéticos, y es autor de más de 37 artículos en revistas de renombre internacional, escritor de capítulos de libros científicos y diversos protocolos de investigación activo de leucemia mieloide crónica, leucemia linfocítica aguda y leucemia mieloide aguda. Adelante, doctor, qué placer tenerlo con nosotros. Muy bien, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Para mí es un enorme gusto volver a República Dominicana, que por motivo de trabajo he venido unas cuantas veces, y volver a Punta Cana, que había venido con la familia de vacaciones y bueno, ahora un poco solo, pero bueno, se sigue disfrutando porque tienen un país bellísimo, bellísimo, y tengo un gusto de tener nuevamente y acercarme a mucha gente, que el dominicano es realmente muy, muy amable. Vamos a conversar un poquito sobre LLC, y cuando hablamos de nuevos paradigmas o nuevas fronteras en la genómica, es que la leucemia linfocítica crónica ha pasado de ser como una cenicienta en la parte genética a tener un papel preponderante en los últimos años. Y prueba de ello es que ha cambiado notablemente el aspecto, de forma tal de que yo les voy a plantear dos aspectos. Primero vamos a hacer una revisión de los cambios tan dramáticos que se ha venido dando en las últimas versiones de las guías de NCCN para el diagnóstico, pronóstico y definición predictiva del tratamiento que tenemos para la LLC. Y después les voy a contar un poquito de estadística, porque ya hemos estado trabajando a nivel regional en los diferentes países de Centroamérica y Caribe con estas pruebas, para que tengan un poquito más de contacto de cuál es la realidad y cuál es la oportunidad que tenemos para nuestros pacientes con LLC. En el primer caso, vamos a hablarles que en términos generales nosotros tenemos toda una batería de pruebas que, vamos a ver, que ustedes pueden ver ahí. Y en la parte genética siempre hemos pensado en tres pruebas generales. Una prueba de FISH para ver alteraciones un poquito más grandes, la prueba de TP53 para ver mutaciones y la prueba del estado mutacional de cadenas pesadas de monoglobulina. ¿De acuerdo? Esto, vean que esta es la guía del año pasado, no es de hace 2 años ni 5 años y demás. La última versión del año pasado enfatizaba, y les pongo ahí indicado, subrayado, estas básicamente. Teníamos algunas alteraciones, lo que sabíamos, las pérdidas de los brazos largos del cromosoma 13, del cromosoma 17, trisomía del 12, como un poquito para ir definiendo las alteraciones, el TP53, las cadenas pesadas de monoglobulina y un poquito hacer el cariotipo. Sin embargo, bueno, aquí está la explicación, era un cuadro muy sencillo. Características de mal pronóstico, sabemos muy bien en cuanto a esto no me permite, vamos a ver, bueno, en la parte superior ustedes ven las características de riesgo que conocemos, pérdida del brazo corto del cromosoma 17, 11q, la trisomía del cromosoma 12 era una variante intermedia y demás, TP53 y todo. Estos eran los criterios que teníamos hasta el año pasado. La versión de este año, que llevamos por la tercera versión, cambia completamente. En cuanto a las alteraciones que podemos hacer por FISH, básicamente son las mismas, pero ya claramente están dirigidas hacia una terapia en específico y definen muy bien cuál es el tiempo hacia primer tratamiento de este paciente o hacia respuesta o no. Y eso lo ven en ese cuadro que ustedes les presento. Además de eso, vemos que a nivel de secuenciación de ADN ya estamos hablando, por un lado, de cadenas pesadas de inmunoglobulina bien especificado con ese límite al 2%, pero en cuanto a TP53 hace dos observaciones bien interesantes. Le empieza a dar valor a una definición que de pronto ustedes como clínicos o nosotros como clínicos no conocemos. ¿Qué es esto de frecuencia alélica? Sobre todo para las técnicas de secuenciación masiva, que es lo que les voy a comentar posteriormente. Bueno, eso es muy importante para ver qué porcentaje, porque eso nos refleja
la presencia de subclonas importantes que pueden tener en una LLC o en cualquier hemopatía. Por otro lado, también vemos que la conjunción de alteraciones es muy diferente, como les muestro en la diapositiva, a tener solamente mutaciones puntuales en TP53 versus la conjunción de tener un TP53 mutado y la alteración de la región vinculada en el otro alelo. Ahora bien, en la parte superior ustedes observan lo que normalmente hemos venido haciendo durante muchos años a nivel de laboratorio. Tenemos las técnicas tradicionales de FISH para ver alteraciones grandes, las técnicas de secuenciación convencional para ver cadena pesada de monoglobulina, específicamente esta región que es bastante larga, la región variable, y ya sea secuenciación de Sanger o la introducción de secuenciación masiva para TP53. Sin embargo, ahora nos hemos abocado a meter todo en una sola coladora, en una licuadora, en un blender. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Mezclamos en una sola técnica todas estas alteraciones. Y eso nos ha permitido un desarrollo tecnológico que nos permite hacer el estudio, y ustedes lo ven en la parte izquierda del cuadro izquierdo, vemos cadenas pesadas de inmunoglobulina, pero incluso podemos ver una parte de cadenas livianas que después les voy a explicar que tiene importancia en el aspecto pronóstico. No solo analizamos mutaciones de P53, sino otros genes que ya están indicados en las guías nuevas que son relevantes y alcanzamos hasta 16 genes de estudio. Y además vemos las alteraciones grandes que tiene su complejidad. Todo eso requiere un análisis bioinformático y generamos un informe que sea un informe amigable para que el clínico, cuando tenga a su paciente, que probablemente ustedes tienen una consulta kilométrica, tenga una capacidad de tener información rápida en una hoja y sencilla para tomar decisiones terapéuticas posteriormente. ¿Qué es la ventaja con esta prueba? Normalmente, si ustedes en algún momento han enviado estudios para LLC, les mandamos una batería de tubos. Entre esos, el tubo de heparina, que a veces es un poquito más difícil de conseguir. Con una técnica de secuenciación masiva nos olvidamos del tubo de heparina. Y nos olvidamos de un segundo tubo. Ocupamos un solo tubo de DTA, sangre periférica. En muy escasos casos puede ser un aspirado de médula ósea. Algo sencillo. Es una analítica más lo que necesitamos. ¿Con cuáles ventajas? Integramos todos los análisis en una sola prueba. Tenemos una mayor sensibilidad, y ahora se los voy a mostrar con las estadísticas, de ver alteraciones puntuales y alteraciones un poquito más grandes que le llamamos inserciones de lecciones, o alteraciones muy grandes que le llamamos copy number variants, que es lo que normalmente vemos en un FISH, las alteraciones de 17P, 13Q, 11Q, trisomía del 12. Como la técnica tiene más sensibilidad, tenemos capacidad de ver subclonas de LLC y podemos analizar múltiples genes, hasta 23 genes en este tipo de plataformas que tenemos ya implementadas. Otra ventaja es que normalmente, como esto lo hacemos centralizado en la región y por el problema que tenemos todos nuestros países en las aduanas, que se atrasa la muestra, que no sale a la hora que tiene que indicar y demás, esta muestra puede venir un poquito más degradada. Eventualmente, por ejemplo, ustedes mandan una muestra de aquí de Dominicana a Costa Rica, tarda una semana, en no condiciones óptimas. Eso ya para un FISH no nos va a servir, pero para hacer secuenciación masiva sí. Entonces es muy importante. La prueba no está sujeta a interpretación. Para las personas que estén acostumbradas a la parte de laboratorio, interpretar un FISH es complicado, interpretar un cariotipo es complejo, y con esto reducimos tremendamente el tema subjetivo del operador. Además de ver otras variantes y, como les decía, una menor cantidad de muestra. Bien, ¿qué es lo que quiero presentarles ahora? Quiero presentarles qué hemos hecho durante este tiempo que hemos estado trabajando en conjunto con diversos hospitales de la región y diversos colegas. Esto es la estadística que saqué hasta el mes pasado de las muestras que hemos estado analizando de los diferentes países de la región. Dominicana, hay una representación pequeña. Esperamos que podamos abrir y dar la oportunidad a nuestros pacientes aquí del país para poder tener acceso al que sea
requerido para tener este tipo de análisis. La mayoría pues, se concentra en 3 países donde hemos trabajado de forma prioritaria. ¿Qué tenemos de estadística? Para que ustedes observen, hay una tendencia muy importante a tener alteraciones no mutadas, y esto es un sesgo evidente porque estas pruebas no las enviamos a todos los pacientes, sino las enviamos únicamente al grupo de pacientes que ya va mal, al grupo de pacientes que requieren tratamiento, y esto es importante. Algunas guías, sobre todo europeas, indican que este tipo de pruebas se le debe hacer a todo paciente. En el contexto nuestro, realmente es ilógico porque la mayoría de pacientes va a mantener un manejo muy conservador de LLC. Solamente aquel paciente que eventualmente ya sabemos que va caminando mal, en un paciente que vamos a tener una intervención terapéutica, en esto sí necesitamos una intervención que nos ayude a tener claridad sobre qué tratamiento darle o proporcionarle a ese paciente en particular. Esto fue una comparativa que hicimos de cuando originalmente empezábamos a hacer las técnicas clásicas, por ejemplo de Fish, con respecto a la técnica que tenemos actualmente. En este caso, en cuanto a Fish, básicamente lo que teníamos en la región, teníamos un poquito de pacientes, pero vean que predominantemente una LLC, que eso está establecido a nivel general. La alteración más frecuente de la 13Q, que recuerden que aquí tiene una dualidad importante. Si la 13Q es una alteración única, se considera de buen pronóstico, pero si ya viene agregada con otras alteraciones citogenéticas, pierde su buen pronóstico. La alteración que quisiéramos nunca encontrar, que es la pérdida del brazo corto del cromosoma 17, está en un porcentaje no despreciable, para aproximadamente 1 de cada 5 pacientes lo encontramos. Si recuerdan un poquito los números, si pasamos al escenario actual, ven que es un poquito menor de los que tenemos oficialmente porque tenemos exámenes pendientes y además hay mucha muestra no valorable, que ese es un tema importante, no por mala calidad de la muestra, sino porque nos envían muestras que tal vez no han pasado primeramente por citometría de flujo, que vamos a tener una muy buena charla un poquito más tarde con el doctor López, y tenemos probablemente una linfocitosis no clonal. Entonces, si no tenemos clonalidad, no podemos identificar las alteraciones específicas que podrían estar asociadas a una LLC. Dicho esto, en cuanto a alteraciones en este grupo de pacientes, 13Q se mantiene como la alteración más frecuente, el 17P se mantiene un poquito más bajo que el anterior, pero se mantiene en un buen porcentaje y eso lo podemos determinar. Y hago énfasis, y esto también lo voy a comentar en 2 diapositivas más adelante, que ya tenemos capacidad de ver alteración de cariotipo, lo pongo entre grandes comillas, complejo, porque eso no estamos haciendo un cariotipo, eso es importante. Pero las alteraciones, podemos ver una serie de alteraciones en diferentes regiones cromosómicas que puede sugerir o que está asociado a una presentación de cariotipo complejo, que es parte de las modificaciones que vamos a ver que son importantes. En cuanto a TP53, vean que comparando lo que hacíamos antes con lo que estamos haciendo ahora en NGS, sí tenemos un mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque tenemos una prueba más sensible y tenemos una prueba que detecta subclonas. Y esto es muy significativo porque ustedes saben que una LLC con presencia de TP53 pues va a tener un curso completamente diferente a una que no lo tenga. Les mencionaba lo del cariotipo complejo y otras alteraciones nuevas porque vean, ya en las guías actuales del 2025 ya se define el cariotipo complejo, sobre todo el que presenta más de 5 alteraciones, como un criterio independiente de factor pronóstico, independientemente del estado mutacional o incluso de presencia de TP53. 5 alteraciones citogenéticas se considera el cariotipo complejo de alto grado y por tanto se considera factor de riesgo principal, único. Además, incorpora una serie de otros parámetros importantes como los subset, que son subclonas específicas de linfos con una particularidad biológica que nos define muy importantemente. El subset 2 rápidamente se asocia a cadenas mutadas, o sea, que debería ser buen pronóstico, pero si tiene este subset va muy mal. Y
El otro, que es muy significativo, el subset 8, que es el grupo de LLCs que tiene un altísimo riesgo ya demostrado de transformación de Richter. Entonces, estos son estudios que se tienen que hacer y los podemos hacer a partir de NGS. Además de eso, no solo hay que estudiar TP53, no solo hay que estudiar ese gen en particular, ya hay otros genes con una amplia evidencia en la literatura que tienen un impacto tanto pronóstico como incluso terapéutico a nivel de LLC. Ahí les pongo ejemplos: ATM, BIR3, NOTCH1, SF3, beta 1. Y les hago hincapié en la tabla 3, en la primera línea, las mutaciones de BTK. Ahora que veníamos hablando del tema del LMC, estamos muy acostumbrados al tema de mutaciones en el dominio de tirosinquinasa y desafortunadamente ya estamos encontrando mutaciones específicamente en BTK que hacen resistencia a los inhibidores que tenemos disponibles en el mercado para BTK. Y es importante establecer si hay presencia o no de esos para tomar las decisiones terapéuticas específicas. De lo que tenemos de información de nuestros pacientes hasta el momento, dentro de los marcadores nuevos de mal pronóstico, el cariotipo complejo corresponde a un poquito más del 7% de nuestros pacientes, que como les digo, ya debería ser una característica de mal pronóstico per se, solamente por eso. Y ojo que siempre aclaro, estamos haciendo secuenciación masiva. Esto no sustituye el cariotipo, pero vemos muchas áreas genómicas que pueden definir claramente si estamos ante un cariotipo complejo. Tenemos muchos subsets que pueden aparecer, aproximadamente también como un 7%, pero hago énfasis en este subset 2, que ya tenemos 3 pacientes. Les vuelvo a reafirmar, son pacientes que en teoría deberían ir bien, pero con la presencia de esta particularidad genética definitivamente nos cambia el panorama de estos pacientes. Y ya tenemos 4 pacientes con un subset 8 que tiene un pronóstico infausto porque la probabilidad de transformación es muy alta en este grupo de pacientes. Por otro lado, en las mutaciones, vean que por ejemplo NOTCH1 es la alteración relativamente frecuente, es bastante frecuente en el 20% de nuestra casuística y esto está demostrado, y el impacto que tiene sobre el paciente ya lo tiene demostrado porque ya lo estamos incorporando dentro de las guías. Ahí hago hincapié, bueno, hay otros genes, los porcentajes y las mutaciones, pero vean que ya tenemos 2 pacientes con mutaciones específicas en este residuo, en la cisteína 481, que está claramente demostrado que confiere resistencia a los inhibidores de BTK que tenemos disponibles. Entonces, eso es muy significativo para definir una terapéutica para un paciente. No es frecuente, pero ya tenemos 2 casos y eso hay que analizarlo. Para concluir, hice un poquito más ajustada la charla para ir ganándole tiempo al reloj. Mensajes para llevar a la casa. El estudio genético molecular para pacientes con leucemia linfocítica crónica es una herramienta básica para definir pronóstico de tratamiento. No en todos los pacientes, sino en pacientes claramente que tengan intención terapéutica. Que esto es lo que digo en el segundo punto, debería ser mandatorio para todos aquellos pacientes que necesitemos incorporar una estrategia terapéutica con inhibidores de BCL2, con inhibidores de BTK, con quimioterapia. Estos pacientes deberían ser estudiados previo para definir el tratamiento. Y dichosamente tenemos disponibilidad en la región. Es un asunto de conversar y buscar los partners adecuados para obtener acceso a estos pacientes, porque en realidad para una enfermedad que podemos llevar con buen causa y con una buena terapéutica, sería muy importante tener la disponibilidad de tanto la terapéutica de esos pacientes y el diagnóstico que nos permita definir un mejor tratamiento. Con esto concluyo, agradeciendo. Me ahorró un minuto. ¿Vieron qué rápido? Muchísimas gracias, doctor. Gracias.